que va a editar y nunca edita nada. Entonces yo aparezco diciendo, ahorita va a editar. Entonces ya estoy curado de pánico. Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos en, ya no sé qué número de edición de Escribir en el Aire, pero hoy es un acontecimiento, diré, especial porque estamos con Julián Gerber, con quien nos estamos reencontrando a pesar de todos quienes nos escuchan, porque seguramente se nos escaparán cosas que tampoco pasarán por el filtro de la edición. Entonces, si no suenan bien, nos disculpan, por favor. Julián, ¿cómo estás, hermano? Qué ¿Cómo, gusto. cómo estás, Mauricio? Qué alegría verte, hermano. Qué bien vernos después de tantos años, ¿no? Aunque sea por la pantalla. Oye, demasiados, ya otro tramo así ya no lo resistimos, así que hay que ser un poco más. Sí, hay que más- apurarlo. Y para Estaba, vernos en presencial. creo que me debes una visita o yo te debo una, pero alguien le debe una al otro, como debe ser Sí, siempre. claro, claro. Oye, estaba riéndome mucho, estaba divirtiéndome con esta entrevista que te comentaba, en donde tú confesabas, muy a lo Herbert, que sentías que no encajabas con el poeta del presente. No sé si podrías hablarme un poquito de este espécimen desde tu perspectiva. Bueno, está bien suave empezar por ahí. Eh, de por sí creo que uno siempre como poeta, a mí siempre me ha resultado muy simpático cualquier poeta que de un modo u otro se autosabotea. Sí, siento que hay ahí creo mucho en esa vocación, ¿no? Por una parte. Por otra, creo que hay un predominio en el presente, primero, de un tipo de sentimentalismo que me resulta muy sospechoso, ¿no? Y me irrita incluso, ¿no? Un tipo de sentimentalismo además generado con toda esta idea de que yo no termino de entender del todo, que es la de estas literaturas postautónomas, que se supone que ahora lo importante está como afuera de la literatura, que eso es algo en lo que puedo estar hasta cierto punto de acuerdo, pero ese afuera de la literatura es para mí algo que cuestiona a la literatura, no algo que te facilita el camino y te manda por un camino como empedrado muy tranquilo de si lo sentí es importante. Ese nuevo sentimentalismo tipo Elvira Sastre, digamos, que es el que predomina, me aterra muchísimo y creo que digamos que el destino final, que es a donde está llegando eso, es como la poesía de Booktubers, ¿no? Todo, todo ese mundo, por un lado, a mí sí, siento que estoy en A una hueva. fiesta. Sí, no, y siento que estoy como en una fiesta donde todo el mundo está tomando refrescos muy extraños, ¿no? Y sí, y hablan de cosas que de plano no entiendo. Y por otra parte, la idea de que de lo políticamente correcto, que me parece que atenta contra el lenguaje, en última instancia contra el lenguaje subversivo de la poesía, ¿no? Me parece que esa necesidad de que todos estemos como de acuerdo y nos entendamos, yo creo que parte de lo que sucede con la poesía es que es incomprensible y eso también esa es otra de las cosas que me zarandean, me sacuden un poco esta idea de que alguien dice, es que no entiendo los poemas. Y pienso, yo tampoco. De eso para mí se trata un poco la vida, el entorno de la poesía. Se trata de ese límite de incomprensión del lenguaje que Mm. de algún modo hay una claridad ahí. Me parece que la claridad del lenguaje, lo más claro del lenguaje, es que al final no es del todo comprensible. Claro, o sea, si digo que eso estaba clarísimo, o sea, parece ya como parte de un chiste. Yo me estoy acordando, fíjate que no pensaba recordar y comenzar por acá, pero
estoy recordando que cuando tuvimos la suerte de leer juntos, tú fuiste, estoy hablando, pero de hace años, muy duro con la poesía de la experiencia, antes de que yo comience a pelearme con los experienciales ya de forma totalmente abierta, y por eso me encanta publicar en España y seguiré publicando en España. Claro. Pero me estoy acordando de ese momento, creo que era un texto en donde tú comentabas que escribir sobre la experiencia terminaba siendo imposible. Y yo me pregunto hasta qué punto, o sea, toda esta onda sastriana, no sartriana, termina siendo prácticamente una neoexperiencialidad, o sea, Claro, una sí, sí, creo que muchos lo hemos visto por ahí. Hace poco un amigo, León Plasencia, también hablaba de eso, ¿no? De cómo, como reciclar una idea de la experiencia, que además para mí es un poco un hurto lo que hay ahí, porque lo que creo que se están robando es una palabra que creo que es muy interesante, que es justo la palabra experiencia. Es compleja y es interesante, y Ujú. hablar de que la poesía de la experiencia es este sentimentalismo exclusivamente confesional, que además tiene un lenguaje muy obvio. Me parece que lo que hace es ocultar la experiencia, justamente escamotear la experiencia extraña frente al lenguaje, ¿no? Frente a ciertas palabras y frente a los sucesos en general, ¿no? Me parece que le tengo más confianza a alguien que trata de explicar la realidad creyendo en ovnis, Claro, que justo está buscando ese límite de incomprensibilidad. Y en esa medida creo que los ovnis, el terror, mucho del pop está mucho más vinculado con una verdadera experiencia en el sentido de que linda con una forma de la locura, ¿no? Esta noción de una experiencia que se puede verbalizar no solo con claridad, porque me parece que incluso que el problema ni siquiera es la claridad, sino la obviedad. Me ujú, parece que ese sentimiento de que la obviedad tiene un valor por sí mismo, porque nos hermana y ya después todo el mundo ve volar pajaritos y salir el sol, eso me parece muy irritante, ¿no? Porque sí, además creo que hay un discurso, eso pasaba con la antigua poesía de la experiencia, ¿no? Reciclada por estos discursos. Porque en el fondo hay como alcanzas a ver así el resplandor de los uniformes fascistas, ¿no? claro. De como un cierto fascismo blando del lenguaje, ¿no? No Es que sé. a mí me parece una forma ni siquiera sutil de fascismos, o sea, pero esta uniformización que Exacto. se te exige, ¿no? O sea, y retomando lo que estabas diciendo de Ludmer, o sea, esto de la posautonomía, ahí coincido un poquito, pero como para aclarar. Sí, pues, o sea, si lo interesante estaba afuera, ¿por qué sigues adentro? O Exacto. sea, esa es un poco la cuestión. Oye, sí, lo maravilloso, lo interesante, lo exótico está afuera. O sea, sal de la caverna, Platón. Ya, Claro, creo que el problema de fondo es que no, justo lo que estás diciendo, no es como ir más allá de la literatura y con ello como destruir ese como nicho, sino que es al revés, es como traer una valoración a la literatura y literaturizar algo que además en el fondo más bien es una caricatura, ¿no? Entonces, para mí el cuestionamiento con lo que dice Josefina Ludner es que me parece un tema muy interesante, lo de la ujú, postautonomía, no lo descalifico, pero me parece que está muy simplificado cuando lo discutimos, porque lo que creo que subyace ahí es el problema cognitivo, que ese para mí es otro tema, el tema de la poética cognitiva. En la experiencia del lenguaje, en esa experiencia que no es la experiencia de la poesía española, sino en la experiencia del lenguaje también está
la experiencia de los fenómenos. Y los fenómenos son más que la carga autobiográfica, son una determinada sensibilidad. Voy a decir algo muy tonto, pero yo, por ejemplo, tardé años en darme cuenta que mi percepción de auditiva es bastante más aguda que mi percepción visual y que eso afecta de una manera particular mi sentido de la realidad. También culturalmente viví convencido de que el color azul era mi color favorito y el proceso de aprendizaje de la realidad me hizo darme cuenta que tengo una relación especial interna con el color verde. Y eso también afecta, por ejemplo, cómo construyes el sentido del humor y Ujú. cómo construyes, cómo, digamos, romper el propio sentido de lo autobiográfico se convierte en una necesidad de diversión interna y de gozo. Entonces, todas esas otras experiencias están atravesadas por la percepción. Entonces, cuando el lenguaje es, solo busca esa claridad, me parece que pues la idea de que hay un mérito en ser claro es muy fantasiosa también, ¿no? Porque lo primero que hay ahí es que no podrías contradecirte, ¿no? Y yo creo que el lenguaje también es ese experimento de la contradicción constante, digamos, ¿no? Entonces, para volver a lo que dice Luz, me parece que hablar de las literaturas posautónomas también pierde de vista un poco que hay otro factor más allá del prestigio literario, que es el de cómo experimentamos los fenómenos del mundo más allá de la ideología y nos, porque finalmente la ideología está conectada con la emoción, hay una emoción ideológica también, no es nada más como que la ideología surge porque eres una buena persona y tienes ideas correctas, ¿no? También tiene que ver con cómo te relacionas con tu cuerpo o si te golpearon o no cuando eras niño, ¿no? Yo me estoy acordando de otro fragmento de nuestros diálogos que tenía, pero paréntesis, claro, iba a decir, es la posibilidad de transformar la experiencia en acontecimiento, es lo que uno tendría que generar, pero el fascismo es el fascismo, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Pero ahora, eso de la percepción personal, yo me acuerdo, disculparán que esté, pues, evocativo, de algo muy loco que me pasó contigo, que tú me decías, era casi una tesis, que como lector habías percibido, estoy siguiéndote el hilo, que muchas de las relaciones que yo podía establecer con el lenguaje se daban a través del dolor. No sé si te acuerdas que te decía así. Exacto. Yo ahora justo estaba pensando eso. Tú y yo íbamos en la parte de atrás de un auto y estábamos hablando de, de tu lesión en la espalda y de cómo eso lo procesas en el lenguaje y cómo se vuelve un, una forma de reaccionar en el lenguaje más allá del tema. Quiero decir, el dolor no es como te voy a contar mi dolor, sino que el dolor se experimenta en presente además y está ahí sucediendo, no es como que no solo la evocación autobiográfica, como es una conexión directa con los nervios y afecta la sintaxis, por ejemplo, eso te decía yo, que lo que se entiende en tus poemas es que esa tensión afecta cómo cortas un verso, por ejemplo, Ujú. ¿no? Cómo haces un encabalgamiento. Hay una forma del nervio reaccionando dentro del lenguaje no como tema, sino como ritmo también, ¿no? Entonces, también incluso con la cierta tonalidad del lenguaje. Entonces, sí, para mí esa sería como el volver a la experiencia. Ahora, también sé que lo que estoy diciendo no es nada, no es ninguna novedad, pues, o sea, estamos hablando por una parte, la poesía del siglo XX ha estado muy nutrida de estas visiones, ¿no? Yo creo que lo que la experiencia ha sido, fíjate que voy a desviarme un poco, pero hace poco también estaba yo recordando una charla con otro poeta, con
con Francisco Segovia, que tuve hace muchos años, en los 90. Y Segovia decía que uno de los problemas como poeta de Gil de Viedma, que, sí, que quizás sea el más interesante de los que están vinculados con esta idea de la experiencia, a mí me parece que es más interesante y menos sentimentaloide, como la mayoría, ¿no? Pero lo que decía Segovia de Gil de Viedma es que Gil de Viedma tuvo que volver a explicar a Eliot en España. Decía, y eso lo desgastó como poeta. Pero me parecía muy interesante porque la idea completa era, Cernuda ya había explicado a Eliot en España y Gil de Viedma lo tuvo que volver a explicar. Y lo tuvo que volver a explicar porque el franquismo rompió Así es. esa experiencia del lenguaje complejo que había planteado el modernismo anglosajón con la que había dialogado Cernuda. Entonces, digo, me parece interesante en el fondo porque es una idea compleja, pero conecta cómo para las ideologías de control como el franquismo es tan relevante tener poetas discretos que hablan como autobiográficamente, pero nada más, pero Desde no. una medianía, porque no tienen que ser tampoco muy extravagantes, sino, caramba, van a hacer bulla, ¿no? Claro, no, y la experiencia de lo autobiográfico, o sea, a mí me parece mucho más radicalmente autobiográfico el Hospital Británico de Biel Temperley que cualquiera de estos poemas de la experiencia de García Montero de esa visión del mundo, digamos, ¿no? Que en el fondo no es más que una retórica que, digamos que estudiaron bien su manual De de instrucción. sí, exacto, su preceptiva literaria, pues sí la estudiaron, ¿no? Yo estudié con la preceptiva literaria de Juan Rey, que es un horror. Aprende uno cosas, pero es un horror. Y creo que como ese discurso se queda ahí, y en el caso por ejemplo, en el caso del Hospital Británico, que es un poema en el que Biel Temperley, más allá de la experiencia del tumor cerebral del que está hablando, Ajá. regresa a fragmentos de su escritura previa y los trae y los inserta en el poema como si fueran predicciones de que él iba a tener un tumor en el cerebro. Me parece que tiene una cosa entre tétrica y al mismo tiempo como de DJ y de Sí, un nivel de intoxicación y alucinación muy impresionante, ¿no? es alucinógeno, es totalmente, es... Claro, sí, sí, esa sensación para mí está mucho más conectada con un tipo de sintaxis bueno, que para empezar que me interesa y que me seduce y de la que me gustaría poder participar de algún modo, ¿no? Ahora, quien nos escucha, estoy suponiendo que nos escuchan desde distintos puntos, pareciera que nosotros estuviéramos hablando desde países, desde tradiciones que son sumamente, entre comillas, abiertas, que se están actualizando continuamente. Creo que la imaginación de quienes nos oyen puede ser muy grande. O sea, lo que voy es, estamos en México, estamos en Perú. Nosotros, Julián, comenzamos a conversar en un momento en donde incluso, y esto me parece importante destacarlo, no existía un diálogo del norte con el sur. O Es sea, verdad. ahora nos desmadramos diciendo, sí, hablemos con la otra orilla, claro, pero oye, todo lo que costó generar ese diálogo norte-sur, me gustaría que lo comentes un poco de tu lado y de ahí yo te complemento. Claro. Bueno, para empezar, creo que hay una paradoja que tiene que ver con la tecnología y con este lazo que tenemos aquí, que creo que justo lo que decías tú, hace tanto que no platicábamos y pienso que hubo un momento en que era tan intenso el deseo de conversar de un lado al otro que hacíamos un gran esfuerzo para llegar a esas conexiones. Y ahora es tan fácil que casi parece que lo dejamos un poco por ahí. Y eso me parece que es un tema. Yo creo que una de las grandes curiosidades que había era que conversar con el otro extremo
con el otro extremo de este idioma y de la experiencia del territorio en Latinoamérica, era sumamente subversivo, ¿no? Las editoriales tenían como cerradas esas puertas, si la tenían para la narrativa, los poetas era como... Entonces, como que se volvió esta cosa de que tratabas de comprar un boleto de avión y llenabas tu maleta de libros de 8 autores y volabas y llegabas allá y dejabas esos libros y te venías cargado con los... Era como estar, como decía una amiga, Rocío Cerón, decía, es como el contrabando literario, ¿no? El camelleo literario, estar como... Y repartías un poco algunos libros y otros los fotocopiabas y creo que en ese momento el diálogo eh, era muy intenso y también había mucha confrontación, mucha discusión, Yo ¿no? me estoy acordando, no voy a hacer ninguna infidencia, porque tampoco me dijo que fuera un secreto, cómo Rodrigo Flores se quejaba, furioso, ay, me están acusando de escribir como conosureño, de escribir como chileno, y fíjate lo curioso, y acá sí lo responsabilizo a Braulio, ahora yo veo que el flujo es tal que ellos, o sea, estos que vienen después, reconocen, mira, fulano de tal escribe a la mexicana, o sea, escribir a la mexicana en una literatura tan fascista como la peruana, que lo es. Claro. Es referirse de alguna forma a lo que planteas tú, a lo que planteaba Ángel, a lo que planteaba Arellano, nuestros amigos, Claro. y el legado que recoge después Luis Eduardo, que recoge Chelja, que, bueno, no voy a pasar lista y a ver quién vino o no al aula, pero ahora Claro, ya... bueno, yo mencionaría ahí también en esa lista a Sara Uribe, ¿no? Que es una poeta que a mí me fascina. Y, y, y lo que creo también es que digo, me parece muy interesante este intercambio porque para mí también ese encuentro con la poesía chilena también fue un encuentro con la poesía peruana. Claro. Y para mí, o sea, leerte a ti, leer a Lizardo Cruzado fue muy sorpresivo en un momento dado, voces muy distintas. Pero yo lo que creo también es que como esos estilos, digamos, eran muy diversos. Recuerdo una antología que hizo Arturo Carrera en Argentina que se llamó Monstruos, también de esa época. Y creo que eran estilos muy distintos, pero la búsqueda, había una cierta coincidencia en la búsqueda, no en el resultado, pero sí en la búsqueda, una búsqueda de una clase de poesía, primero muy insatisfecha de lo que se suponía que era la poesía al uso en cualquiera de estos países, muy irrespetuosa como con el legado y con el estándar de la figura del poeta también. Creo que eso. Y lo que creo que ha venido después, y eso me interesa como. Todavía no entiendo bien qué pasó, pero lo relaciono con lo que pasó en cierta medida con la música pop, que es como que se creó un cierto estilo internacional. Y hay una capa de ese estilo internacional que es como muy banal, ¿no? Que banaliza todas estas búsquedas, ¿no? Y debajo de esa capa creo que persiste esta curiosidad de poetas. Yo he encontrado poetas muy interesantes, más jóvenes, muy interesantes, pero siento que están debajo de la capa como de poesía latinoamericana internacional, digamos, ¿no? Como que están ahí semiocultos y pasa, con el pop me pasa lo mismo, o sea, como que hay 10 cosas que están sonando y hay 5 bandas abajo que son espectaculares, pero que están un poco aisladas. Y me parece muy interesante cómo dialogamos ahora en una idea de Latinoamérica, incluso en una idea de Iberoamérica, con la relación con España, aunque esa relación también siento que está más cortada que antes, pero no termino, no sé cómo lo estás viviendo tú, no termino de aterrizar esa conexión con esos
esas voces sueltas. Pucha, que eso es como la búsqueda del vellocino, pero mira, dentro de todo, inicialmente tú te enfrentas a la poesía española y te cae todo ese enchastre del tardo pop, esa tardo adolescencia pop, plagada de slamers con unos nombres horribles. Una vez no acepté un viaje porque me tocaba ir con un slamer que tenía un alias que me parecía demasiado gótico para mi gusto, pero cuando saltas toda ese alambre que es como un campo de concentración puesto por los de la experiencia, te encuentras con que en España actualmente hay voces y también ideas que son totalmente armónicas con esto que estamos hablando. O sea, de pronto puede aparecer alguien como Vicente Luis Mora diciendo, voy a publicar una novela. Y entonces el lector tradicional dice, pero esto es una novela. O sea, ¿qué le pasa a este muchacho? Claro. O gente más joven, que también acaba de sacar otro libro, a Sara Alonso, o el traductor ya me olvidé el nombre del traducido, de Kenneth Goldsmith, Ah, Carlos Buenovera, hablando del escritor como un DJ que está sintonizando piezas y te dice, sí, pero Goldsmith era demasiado conchudo para ser DJ y solamente sampleaba uno, ¿no? O sea, te encuentras con una serie de manifestaciones con las cuales al menos acá los presentes nos sentiríamos pues en nuestra salsa absoluta y completa. O sea, el mito de que nosotros los americanos estábamos un paso adelante que los españoles, aguanta. O sea, ya no es así. sí, también estoy de acuerdo contigo. También creo que ahí hay esta otra idea que es interesante como para la discusión sobre hasta esta idea sobre hasta qué punto los nacionalismos siguen imperando o no en una cierta visión literaria, ¿no? Creo que uno de los puntos claves de esa discusión es lo que pasa, por ejemplo, con la poesía chilena, ¿no? La poesía chilena que produjo durante décadas poetas súper interesantes, variados, y no digo que haya dejado de hacerlo, pero yo creo que hasta cierto punto creo que lo que pasa en Chile tiene menos que ver con esa diversidad de voces y con esa explosión, con esa explosividad, digamos, que con cómo se asumen como herederos de una poesía, ¿no? Y eso me parece más interesante porque una de las cosas que hacen que la poesía chilena sea como tenga este lugar excepcional es que hay un lector de la poesía y hay una vocación de un cierto público que dice, no, es que los poetas chilenos y que generan una pasión como medio futbolera, ¿no? Es Exacto. algo, que es algo que un poco en México y creo que en Perú no sucede tanto. No somos más como quien ve la liga extranjera, no te involucras, no te pones la camiseta y tampoco vas a ser un hooligan. O sea, Sí, estás en exacto. Occidente alta, como quien dice. Claro, pero justo lo que creo es cómo un medio cultural puede generar como esas perspectivas y a veces como digamos que vista desde fuera o vista de manera más siguiendo a ciertos autores más que esta idea nacional de poesía. Yo creo que pasa esto que dices con España, que encuentras muchas más resonancias en distintos países de distintas voces, digamos que las coincidencias no se dan por país, Exacto. se dan más por una actitud frente al lenguaje, frente a la cultura, frente a la tradición. Y también creo que todo esto está muy marcado por cómo funciona el mundo editorial. Y ese también sería, creo yo, un tema de hasta qué punto cómo nos relacionamos con el mundo digital en términos de edición, Ujú. porque se ha vuelto tan fácil publicar y subir PDFs a diestra y siniestra, que eso es una ventaja, hay mucho acceso,
pero al mismo tiempo es como, como que descargas 50 libros y luego lees uno de ellos, si acaso, ¿no? Y sigue habiendo como este tema de dónde publican, por ejemplo, Lumen. Lumen en España publica poetas del modernismo de lengua inglesa, ¿no? Publican a Wallace Ujú. Stevens, no publican mucho poetas españoles, a menos que sean de generaciones pasadas. Lumen en Chile publica a Yanko González Cangas y publica a Germán Carrasco, que son poetas de mi generación. Claro. Lumen en México ni siquiera tiene una colección de poesía. Y acá tampoco, ¿eh? Entonces creo que eso también te habla de cómo los editoriales pueden como modificar un poco cómo circula la poesía y cómo la discutimos, ¿no? Ya, hay un factor que estás dejando de lado y que a mí me parece fundamental dentro de la definición de estas escrituras, y es una frase tuya. Eh, una vez tú decías, claro, lo que pasa es que nosotros no solamente nos contentamos con enseñar el texto, sino que sacamos afuera todo el metatexto y absolutamente todo. O sea, son obras abiertas. Ahí fíjate este otro concepto de transparencia, que tienen tanta transparencia que terminan eliminando el concepto aurático, autoral, ¿no? Claro. Sí, ese es un tema que además yo lo conectaría, claro, con, no solo con cómo se existe el poema o no dentro del libro, sino cómo se desborda en objetos, por ejemplo, y cómo se desborda en performáticamente también, porque luego está este tema de si la poesía es algo ejecutable o no. Para algunas tradiciones lo es más, para otras menos. Para algunos poetas deciden que van a pasarse ya a la voz, ¿no? Y a dejar el texto como casi un residuo. Y creo que también esos son ámbitos de discusión que no terminan de estar claros, al menos para mí no terminan de estar claros, y creo que estamos en una zona de la cultura donde no sabemos si esos reinos son uno solo, ¿no? Digo, Ajá. eso me parece que es muy interesante también. Si estos reinos, si el medio cambia el género, por ejemplo. Esa para mí es una pregunta que yo sigo preguntándome eso. Ahora, para mí cuando me dicen, es que eso no es un poema, pues la verdad es que tampoco es que me preocupe demasiado, ¿no? Sí creo que el género, dice Alberto Vital que los géneros son un puente entre la literatura y la sociedad. Y me parece que es una idea interesante, pero en esa medida también hay como el gender fluid de las escrituras, ¿no? Entonces, lo que decías ahorita de Vicente Luis Mora, por ejemplo, de si algo es una novela o no es una novela, a mí me parece que esos objetos literarios que cuestionan justo el género y la pertenencia y la pertinencia también del texto, a mí son los que más me interesan, son los que Claro. me, no, no sé cómo lo estás viviendo tú en esta época, ¿no? To- Totalmente de acuerdo, pero no me pongas eso de híbrido, pues. O sea, creo que solamente hablar del texto híbrido ya estoy banalizando algo que se tendría que dar naturalmente. Ya, O sea, si yo leo a Vivian, a Ben Shushan, a mí no me interesa que sea o la Gerber, no pienso que es un artista visual que está escribiendo, no me interesa si es artista visual o si es cocinera, o sea, me interesa lo que está escribiendo. Entonces, sí me preocupa la banalización de estas nuevas manifestaciones en base a un neoetiquetado. Escritura híbrida, escritura expandida. Puta madre, o sea, ya hay que calmarnos un poco, ¿no? O sea, creo que... sí, sí, no, digo, estoy de acuerdo contigo. Lo que creo también es que ese endeo etiquetado también creo que tiene como un momento, digamos, ¿no? Porque creo que también se volvió en algún momento algo
que necesitabas venderle a una institución, venderle a, o sea, como que se generaron estos festivales, por ejemplo. Yo tengo la sensación de que ese momento también ya pasó, Sí, ¿no? De que eso como que en un momento hubo un auge ahí, me parece muy característico que mira, Rocío Cerón, por ejemplo, que desarrolló mucho como esta idea de las escrituras expandidas, etcétera. A mí me ha interesado mucho más la noción de trabajo interdisciplinario y colectivo. En ese sentido, sí creo que hay como... Y a mí me ha interesado más trabajar ahí con artistas plásticos que efectivamente se quieran hacer artes plásticas y decir, bueno, vamos a hacer algo juntos, como cuando haces una banda, ajá, ¿no? Pero lo que creo que empezó a suceder es que ya todo se volvió como en un momento dado se volvió como un pretexto para que los poetas tuvieran más público, nada más, haciendo textos muy convencionales, por otra parte, ¿no? Entonces creo que eso también hizo que muchos de estos festivales y movimientos que había como que se fueran apagando. Y también creo que algo que ha estado sucediendo, mira, acá en Coahuila se convoca un premio de escritura digital. ya, Y es un premio que en un momento tuvo un cierto auge, porque no existía la idea de escrituras digitales, pero en el último año, en la última convocatoria, de pronto entraron 15 personas a participar y los proyectos eran según el jurado, de una calidad más o menos estándar. Entonces, también creo que seguimos como en esto de como de forzar un poco que algo funcione para que las instituciones lo puedan apoyar, por ejemplo, ¿no? claro. ¿No? Y el proceso de creación por sí solo, sí creo que va por otro rumbo, ¿no? Es más. Ahora, lo otro para mí sería, me interesa mucho lo que dijiste sobre que no hablemos tanto de escrituras híbridas, pero pienso, ¿tú no crees que sí necesitamos un lenguaje crítico para acercarse a estos procesos? Un lenguaje crítico, sí, pero fíjate que lo de escrituras híbridas ¿Mm? podría ser el título de un anaquel de ventas en péndulo, ¿no? O Estoy de sea, acuerdo. escrituras híbridas, ya. Ya. Mira qué bueno que soy, que incluso las incluyo, valga la redundancia. O sea, Claro. creo que es imposible la no hibridación, ¿no? O sea, En eso estoy, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además me parece que la hibridación, digamos, en algún momento a mí me decían, es que esta cosa posmoderna que haces, y yo decía, pues yo más bien lo que hago es como literatura medieval, ¿no? Porque, claro. porque la literatura medieval es un poco así, no termina de definir su género porque se está justo formulando. ¿No? Es decir, cuando la literatura llega al neoclásico ya es como, esto es poema, esto es una Ujú, novela romántica, pero mientras la literatura está en un caldo de cultivo, pues es así. Lo que decías ahora es si hay como estoy de acuerdo con eso, hay como es un pleonasmo de algún modo hablar de una literatura híbrida. Pero yo pienso que sí hay esta fluidez que hay en la idea del género. O sea, me parece que la idea del género, y eso también creo que es algo que a mí me interesa. Yo creo que el hecho de que exista la idea de género como como opinión o una observación del mundo social, me parece que nos permite justo no quedarnos en el género. Quizá es como un poco una paradoja, pero pienso que la eliminación absoluta de la idea de género tampoco siento que sea como lo mejor que le puede pasar a la literatura. Porque es un poco como esa uniformidad de la que hablábamos, ¿no? Al principio. Pienso que la idea de género está ahí un poco para burlarse de ella, para jugar con ella, y ahí es donde siento que puede haber cosas más interesantes. ahora, yo, por ejemplo, me aventuro, si pudiera reeditar las azules baladas, vamos a recordar un poco, Sí, yo sería tan conchudo, tan fresco, de meter canción de Tumbay.
Como parte de... Sí, sí. Salvo que Ya. te sientas que es un atentado al No, patrimonio. no, no, al contrario, no, esto justo que estás diciendo, para mí eso es muy significativo de lo que más simpático me es. Mira, una de las cosas que me han pasado, te cuento rápido, así como cuando salió este libro que se llama Cocaína, Manual de Usuario, con el que me dieron un premio de cuento, y luego alguien decía, alguien reclamó y dijo, es que eso no es un cuento, eso no es un libro de cuentos, ¿no? Es otra cosa. Y me pasó algo semejante con Canción de Tumba, que varias de las reseñas decían, esto no es una novela. Y luego el siguiente libro que publiqué, que es La Casa del Orágeno, lleva como subtítulo que es una crónica. Y hasta la fecha todo el mundo lo describe como una novela. Entonces, a mí eso no me irrita, a mí eso me encanta. Me encanta que alguien, y si tú me dices, es que esto yo lo pondría como un poema, a mí me parece muy bien, porque primero, porque sí ese es el territorio donde me interesa como vivir como escritor, pero también porque implica que la recepción de los objetos que generas como escritura tienen suficiente roce con un lector como para que el lector decida moverlos del lugar donde tú los quisiste dejar, con su, es Claro. decir, que Hay tienen un desplazamiento a través del tiempo. exacto, y del lector, y como también como leer hacia en reversa, ¿no? Por ejemplo, ahora me pidieron que escribiera sobre el rock de la cárcel de José Agustín, que es un libro que siempre se ha presentado como un libro de memorias, que se publicó en los años 80. Y yo digo, bueno, yo voy a comentar este libro como una novela, porque para mí no era una novela cuando se publicó, pero con las novelas que se han publicado en los últimos años, esto ya es una novela ahora. Y eso me parece por eso me parece buena idea esta noción de que los géneros son un puente entre la literatura y la sociedad, porque un puente también tiene esta cosa que es móvil, ¿no? Claro, pero tampoco vas a terminar como la pobre Howe diciendo ensayema, ensayema, ¿no? O sea, Claro. y comenzando no sé, tal vez Hernán lo puede hacer bien, habría que decirle a Hernán Bravo que se dedique a ello, pero estar todo el tiempo ahí ya con una lógica didáctica, pedagógica que terminan siendo coartadas de lo comercial, ya también como que demasiado, ¿no? Entonces, te señalaba lo de Canción de Tumba porque yo podría decir, sí, pues acá hay una escritura expandida cuando no existían las escrituras expandidas. O sea, pero voy a ese punto, ¿no? O sea, cómo hay escrituras bisagras y que se relacionan, ahora sigo retrocediendo en el tiempo, parece que estoy realmente bucólico, y me voy a otro aspecto que tú vaticinaste, porque eso fue una suerte de profecía en tu libro de ensayos sobre poesía mexicana cuando hablas de las zonas de influencia intergeneracional que nadie vio. Y ahora es lo que nos rige. Claro, sí, bueno, para mí ha sido un tema, todavía ahora estoy escribiendo sobre narrativa y volví un poco al tema justo de lo intergeneracional, porque además creo que este es un momento muy particular en el que al mercado le conviene mucho dividirnos en generaciones, ¿no? Porque la división como compartimentada de generaciones te hace un tipo de consumidor mucho más manejable y mucho más estandarizable, ¿no? Y me Exacto. parece que lo que tienen los discursos intergeneracionales en este momento, que tienen que ver con un poco con lo que hablamos, creo yo, de que no hay esas estéticas nacionales dominantes, Así es. tampoco creo que haya esas estéticas generacionales dominantes. Y hablaba con un colega, con un compa que tiene 25 años y le decía eso, le digo, tú y yo tenemos más cosas en común de las que yo tengo con casi toda mi generación. Para empezar, porque pertenecemos a un ámbito de la sociedad muy reducido, ¿no?
que ese es un tema de lo intergeneracional, cómo nos relacionamos con el lenguaje, con la cultura, con la sociedad, intergeneracionalmente. Y creo yo que una de las cosas que generan ese rapport intergeneracional es también esta idea que tú y yo compartimos de tú me dices algo ahora y yo trato de cuestionarte un poco y cuando yo digo algo tú me cuestionas y es algo natural. Lo Claro. hacemos naturalmente, ¿no? No No es hay como el... guión, no nos pusimos de Exacto, acuerdo, sí. sí. Sabemos que en el fondo estamos de acuerdo en cosas básicas, pero que sobre la marcha va a haber muchos desacuerdos también. Y eso creo que es un valor intergeneracional eh, para mí muy significativo, ¿no? El que cuando hablas de lo intergeneracional es que estamos conectados no solo en lo que coincidimos, sino que estamos conectados en el desacuerdo. Claro, claro. Cuando Yo, cuando vivimos en sociedades que han tratado de convencernos de que el desacuerdo nos separa, ¿no? así es. Y Yo yo no creo sé que... No, no, si, date ti. Perdón. si viene, y ese momento, Braulio, nosotros dos estamos en un vuelo y no sé si tú tienes alguna pregunta, más bien discúlpanos por el ping-pong natural. No hay problema, no hay problema con el ping pong porque ha estado muy interesante. Este, solo una pequeña nota que te quería hacer, si hay una colección de Lumen en el Perú. Sí, editó a Vallejo, puta madre. Sí, claro, que es en la que estuve, pero además de eso, han editado a Cisneros y a otros, pero creo que lo más moderno que han llegado ha sido a Verástegui, o sea, no han pasado los 70. Entonces, sí hay, pero también no está al nivel de lo que señalaba Julián de, de Chile, donde están editando gente más contemporánea, ¿no? Eh, y ahora, con respecto... tengo varias cosas en la cabeza, pero por ejemplo, al inicio estaban hablando de lo que está fuera del texto. Y claro, veo como por un lado eso que está fuera del texto puede ser una especie de intimidad prefabricada, que es lo que la mayor parte de veces ocurre con Elvira Sastre y clones. Pero también, y pensando, por ejemplo, en lo que escribe Julián, eh, también está todo esto que no es, entre comillas, literatura, pero que termina siendo incorporado en el poema, porque iba a decir en tus canciones, pero en tus poemas hay canciones. Hay mucho de eso que decías de que piensas auditivamente, hay bastante eso se nota. También hay, a pesar de que dices que no eres muy visual, también hay bastante de imagen, incluso están las fotos del álbum Iscariote, etcétera, ¿no? Entonces, creo que también hay un punto en el que se discierne entre lo que está afuera y siempre que lo puedas incorporar, en lugar de simplemente copiar y pegar y hacer esa intimidad prefabricada, creo que hay una manera de expresar ese mundo personal que tiene que ver con lo que uno escucha, las películas que uno ve, etcétera, etcétera, en la escritura, y que lo terminas incorporando, ¿no? Sí, bueno, ahora que mencionas eso, está bien padre lo que dices de lo visual en álbum Miscariote. Voy a contar un poquito sobre eso porque para mí es un poco un ejemplo de los procesos que a mí me interesan, digamos, y además como con los que me puedo conectar. Porque cuando yo estaba haciendo álbum Miscariote, por eso se llama así el libro, la perspectiva que yo tenía es muy personal y es muy íntima y autobiográfica, digamos, porque en lo que yo estaba pensando es en los álbumes de estampas que llenaba cuando era Claro, niño, claro. ¿no? Entonces ves que en realidad, no sé cómo se haya sido para ustedes, pero yo en mi experiencia nunca terminé de llenar un álbum. Mm, Son una gran estafa contra los niños, ¿no? Siguen siéndolo, porque pues compras y haces, empeñas tu vida y tu energía y le robas dinero a tus papás para comprar estampas y llega un momento en que solo te empiezan a salir estampas repetidas y el álbum como tal se queda. Yo tenía uno que era de biografías de personajes,
Y entonces le dabas vueltas al álbum y estaban las imágenes de los personajes, pero donde no, las páginas que no estaban terminadas de llenar, lo que había era la biografía, es decir, había un texto ahí. Y entonces era ese movimiento del visual de un álbum que tiene algunas estampas ya se pegaron, pero otras solo queda el texto. Y para mí hacer álbum Iscariote fue así, fue como pensar que había esos objetos, que el texto estaba ahí porque no me llegó la estampa que iba arriba de él, digamos, y que las imágenes en realidad están puestas sobre un supuesto texto que no existe, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay como esa dinámica de lectura y como una concepción del objeto primero, y luego ya vienen las formas de escritura, como se intervienen. Entonces, ese es un ejemplo de composición, ¿no? Pero creo que todos tendremos como otros. Lo que quiero decir es que ese tipo de experiencia está en cualquiera de los libros. Yo creo, Mauricio, podrías hablar de esa experiencia en Manicomio, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es la experiencia personalísima que está antes de la escritura y que luego de algún modo desaparece porque la escritura se vuelve una experiencia personalísima por sí sola, ¿no? Y porque tú previamente ya viviste tu acontecimiento, pues. O sea, no viviste la experiencia de la evocación, la experiencia evocadora. Estoy pensando en el taxi de García Montero, sino estoy hablando de toda ese acontecimiento de percepciones en el momento de la evocación que terminan diluyéndose cuando se transforma en objeto. Exacto. Sí, cuando presentificas lo que presentificas es el poema, ¿no? Claro. No es la experiencia de estar en el poema, no la experiencia de esa evocación atravesada por una cierta retórica que lo amolda, ¿no? De algún modo. Ahora, cabe, Julián, ya no te quiero quitar mucho tiempo tampoco, cabe hablar de poemas, hermano. Mira, para mí es una duda. Qué bonito que lo preguntes así, porque para mí sigue siendo una duda. A mí me gusta pensar en los poemas en la medida en la que me gusta pensar en los objetos y en la idea del trabajo como actividad humana, no como el trabajo, o sea, toda actividad humana es de algún modo un trabajo y hay como, así como está esta taza, o sea, yo pensaría que puedo hablar de un poema en la medida en la que puedo hablar de esta taza, Pasa. sí, por el uso provisional, digamos, que tiene en el momento que estás ahí. Ahora, lo que creo que es difícil es hablar de los poemas como, primero, en el prestigio cultural, ¿no? Y segundo, en su adscripción de género. Pero a mí me parece que, de verdad, creo que en ese sentido, mucha de la experiencia estética se ha adelantado a la experiencia social, ha Sí. ido como una punta de lanza de la experiencia social, y el discurso de los géneros fluidos, digamos, que a mí me es muy simpático los géneros fluidos. Te es El natural, lenguaje, ¿eh? te es natural, totalmente. Claro, y lo que no me es muy simpático, por ejemplo, es el lenguaje incluyente. Y la razón por la que, y la razón por la que no me es simpático no es porque no me importa que los demás lo usen, o quien quiera usarlo me parece muy bien, pero como experiencia estética, incluso, como parodia, también me parece muy bien. Lo que me irrita es esta idea de que ahora esto es el lenguaje, y eso me parece que, para volver a lo que preguntas sobre si se puede hablar de poemas, eso es lo que en el fondo creo que jode todo, ¿no? Decir, ahora esto es un poema o ahora esto es el lenguaje que incluye. O sea, ahora no, güey, ahora es este momento, y en este momento están pasando demasiadas cosas como para tener una regla o sea, eso que lo haga la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Ellos están muy bien allá en sus sillones, pero creo que para nosotros la experiencia es otra, la vida con el lenguaje, la poesía, la escritura, se llame como se llame, digamos, o sea, hay un músico mexicano, había, Celso Piña, que decía, si lo puedo tocar, lo voy a tocar.
Y esa frase de la colonia de Independencia, de la música popular mexicana, para mí es muy entrañable, ¿no? Si lo puedo tocar, lo voy a tocar. Y esa para mí es la experiencia más del lenguaje. Yo pienso muy poco en los niños, pero si algún día pensé y lloré por los niños, fue cuando me enteré que había salido un libro, Il Principiti. Dije, carajo, Il Principiti. De verdad, o sea, no es un juego, o sea, existe el libro Il Principiti. No, Ya sí. ante eso, creo que el lenguaje inclusivo termina siendo bastante excluyente. Ah. Sí, una de las cosas que yo decía también en algún momento es que el lenguaje inclusivo no puede ser inclusivo porque si yo soy un alumno de posgrado y mi maestra decide que tenemos que usar el lenguaje inclusivo, lo voy a tener que usar quiera o no, porque si no me reprueban. Y si el chofer del Uber me pide que use el lenguaje inclusivo, le voy a cancelar el viaje y él se queda sin dinero. Entonces, no puede ser, eso no puede ser lenguaje inclusivo, porque mientras haya una estructura de poder que implique que tú puedes o no castigar a quien use o no use el lenguaje inclusivo, pues no es inclusivo, porque el dinero sigue estando por encima Claro, de ese lenguaje. claro. Ya para cerrar, quería hacer dos apuntes, lo entrecomillo también, sobre tu generación. Citaste a Yanko, que para mí Yanko es una voz que desborda absolutamente toda noción concebida. Para que te ubiques, Braulio, creo que Yanko y Ana Carolina Segarra, que te voy a pasar el libro a Julián, tienen muchísimo en común. Es una poeta peruana, amiga, cercana y muy notable. Entonces yo me encuentro con alguien como Yanko que simplemente voy y le digo, oye, véndeme un libro o te agarro a patadas. Pero también me encuentro con un escritor de poemas, entiéndase como se entienda, como Germán Carrasco. Germán Carrasco, si le mueves la alfombra del poema, creo que termina yendo a terapia, al menos unos 10 años, ¿no? Pero, y hay esa línea, o sea, la de los escritores de poemas, o sea, tipo Germán, tipo Irigoyen en Perú, eh, he tratado de olvidar algunos nombres, termina siendo sumamente disonante con esa otra entrega que es la de Yanko, y es inevitable para mí recordarlo, y los quiero recordar también un poco a raíz de este encuentro, y otras voces como Luis Alberto Arellano, como Ángel Ortuño. Creo que tu generación, hablando siempre así, ha sido un tránsito más que ninguna otra, y sobre todo en México. Bueno, para mí ha sido hay una cosa que yo veo muy clara en mi generación, pensando en, veo una cosa muy clara que es que tiene que ver con una postura frente al poder, frente al Estado, frente a la idea de ser poeta. Para mí eso sí fue muy característico. La generación de los nacidos en los 50 y parte de los 60 sí tenían le daban mucha más importancia a tener discípulos y como descendientes y mantener como esas genealogías, sobre todo hacia abajo, mirando hacia abajo como con cierto poder. El poeta Yo, Padrote. sí, yo creo que eso se jodió en mi Claro. generación porque lo jodimos, porque decidimos ir hacia allá y los pocos pelafustanes, y mencionaré al mayor de ellos, que es Mario Bojorquez, que quisieron sostener esa visión priista de la realidad, bueno, así les fue, ¿no? O sea, yo creo que la relación que yo tengo con poetas más jóvenes, al menos quisiera pensar eso con poetas como Sara Uribe, como Luis Eduardo, que hablabas ahora, o sea, y creo que el Gordo Arellano, que lo adoro, lo adoré
y lo sigo adorando, tenía mucho eso, como joder todo el tiempo ese sentimiento de que la generación anterior, que ellos son tus patrones y que tú vas a ser el patrón del que viene más joven. Eso era muy marcado, por lo menos en la cultura mexicana, y sí creo que a mí ese punto extra literario sí me importa mucho. Y en esa medida tú mencionabas justo a dos tipazos, y uno es Arellano y el otro es Ángel Ortuño. No, Ángel Ortuño, que tiene ese poema que todos le celebramos, que decía, si la poesía es un arma, creo que la estoy agarrando al revés. Y creo que esa es una de las, digamos, podría ser como la línea del pensamiento de Ángel, y fue muy contagioso para muchos de nosotros, ¿no? Y ahora, creo que muchos de los poetas de otras generaciones, en esa medida, hay mucha simpatía, sin ese sentimiento ni de pertenencia, ni gremial siquiera, porque ya esa idea de lo gremial, yo no sé cómo lo viven cotidianamente en Perú. En México antes era la idea de pertenencia gremial de la poesía era muy intensa, y había como esta cosa de magia y que iban a salir duendes bailando al son de la flauta. Y eso, o sea, hay un sentimiento del misterio, pero porque la poesía es así, te genera un sentimiento del misterio, que a veces puede ser bastante cómico también. Pero, pero hay mucho de esta socarronería en estos poetas de los que hablamos, y a veces lo más conmovedor, como es el caso de la poesía de Sara Uribe, lo más conmovedor que está ahí es lo que se sale de lo que se supone que es un poema. Sí, sí. Y de lo que es un autor. Y también, sí, por supuesto, claro, de la voz, ¿no? Como algo completamente controlado, porque ese es otro tema, que de pronto la construcción de la obra hace que tengas que quitarte la piel, y que de pronto, en el caso de Sara, vuelvo a ella porque es una autora Oh, que para sí, mí sí, ha sí. sido muy significativa. Para Sara hubiera sido muy fácil hacer como hacen muchos poetas, muchas poetas, como mantenerse en el registro de Antígona González, y quedarse ahí flotando para siempre, ¿no? Y yo creo que las cosas que ha hecho después Sara siempre están como rompiendo con esa visión, y de pronto la objetivización del lenguaje la llevó a otro lugar sin personajes, casi como de descripción paratextual. Sí. Y yo no sé si el libro que está en Dharma, que tiene ese título larguísimo, que es como la descripción del libro, que está como tal, no me fascina el libro como tal, y no es como que yo esté disfrutando mucho la lectura, pero la conciencia poética que está debajo sí me interesa mucho, y me hace seguir, digamos, con la experiencia de la lectura, que creo que eso es más importante que el puro encanto, ¿no? No, claro, no. O sea, coincido con todos los elogios a Sara, que también tiene todos mis respetos. O sea, creo que con Sara viene toda una hornada de voces eh, que bailan sobre las cenizas del género. O sea, se me ha venido una canción de Siniestro Total, esa de Bailaré sobre tu Hablaré sobre tumba. tu No sé si tumba. recuerdo. Pero creo que sí, o sea, que Sara, a su manera, mencioné a Ben Shushan, pero podría decir Chelja, no tengo ganas de hablar de Karen Plata, pero podrían estar bailando sobre la tumba de estos géneros eh, preceptivos, ¿no? Sí, yo mencionaría un libro más, digo, nada más por el afán de que ahora, bueno, los últimos dos libros de Iti García Santamaría, Evelyn y Azúcar Impalpable, que a mí los dos me encantaron, y creo que también tiene esta visión de bailar sobre las cenizas del género, ¿no? Y él bien calladito, como siempre. Sí, como siempre. Sí. Oye, bueno, hermano, no te quiero hacer envejecer con esta conversación.
o sea, oficialmente, Braulio, estoy diciendo, nosotros seguimos hablando un ratitito, pero no me pongas al aire